Bueno, amado, Dios te bendiga. Espero que puedas disfrutar de una hermosa entrevista que vamos a tener con el pastor Mario Amaral, pastor de San Vicente. Venimos nosotros de Leandro en Alem, junto con mi esposa. Está un amigo también detrás de cámara que va a estar haciendo toda la parte técnica, y nosotros vamos a conversar con el pastor Mario Amaral, que nos va a comentar un poco acerca del ministerio, acerca de su trayectoria, y para hacer memoria de quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que nos mantiene con esta expectativa de seguir por este camino. Así que vamos a arrancar con la entrevista con el pastor Mario Amaral aquí en San Vicente. Bueno, pastor Mario, es un privilegio poder estar en su casa, poder compartir junto con usted, con la pastora también. Gracias por recibirnos. Y antes que nada, quería que usted salude a los hermanos que van a estar viendo y que usted le dé un saludo a la multitud que nos va a estar viendo. Que Dios les bendiga. Muy buenos días a todos. Que Dios les colme de bendición, y espero que esto se sirva para una experiencia para nuestra generación que viene por delante, no solamente esta nueva generación que tenemos hoy, que ni siquiera tiene idea de lo que significa o significó todas estas cosas y cómo hemos conocido el ministerio. El ministerio Camino Nuevo había empezado en el año que yo solamente conozco, en el año 88, 89, por ahí. Éramos de otras congregaciones, de otras denominaciones. No era pentecostal, no entendía nada, ni sabía lo que era pentecostal. Pero con el curso del tiempo, nosotros veíamos lo que Dios hacía, gente que eran liberados, sanados, y nos llamaba la atención. Entonces fuimos como para ver la obra de Dios, y ahí nos entregamos al ministerio. Se llamaba en aquel tiempo Solo el Señor de Dios. Estábamos adheridos con Brasil. Y ahí comenzamos a congregar como miembro de esta congregación. Y con el tiempo fuimos creciendo y conociendo el poder de Dios. Pero en aquel tiempo era, por ejemplo, era muy difícil porque el medio de transporte casi no existía. Entonces se caminaba mucho a pie, a caballo, y templo casi no había porque nosotros predicábamos debajo de los árboles, casa de familia, y ahí asistí a los cultos y ver los grandes milagros que Dios hacía. Entonces nos llamaba atención qué es lo que tienes estos varones, estos hombres, que sucede todas estas cosas y Dios le usa. Y Dios nos llevaba a vivir las experiencias de la oración. La oración, ella no tiene límite. La única cosa en la vida del cristiano que debe emprender de vuelta es una oración ilimitada, que no tiene límite. Cuanto más ora, mejor. De amanecer de rodilla, orando, pero los primeros días era un sacrificio porque se te va todo de la mente. Y hay otra cosa que se antepone en la cabeza, hasta que un poder, o sea que el Espíritu Santo comienza a fluir lentamente y ver nuestra insistencia y el deseo y el hambre de tener a Dios en el corazón. Es tener a Dios, no el poder. Porque teniendo a Dios, automáticamente el poder está. Orábamos y aprendíamos a hacer vigilia, amanecer orando, ir a los montes, ayunar, después salir a predicar andando a pie, 30, 40 kilómetros. Y así iba y venía. Y llegaba a los cultos y nosotros podíamos ver que no sabíamos que tenía el poder de Dios. Y a veces nos tocaba liberar a una persona cuando no estaba el pastor. Y Dios hacía el milagro. Y eso nos interesaba buscar más todavía. Entonces empezamos con la iglesia Solo el Señor de Dios, en Bernardo de Irigoyen, que es mi tierra natal. Y allí comenzamos a crecer en el ministerio. Y ahí empezaba a aprender los cultos, atender los cultos como San Antonio, acá por San Pedro, Fracrán,
Allá venía a dedo, no tenía plata. Salía en la ruta con una Biblia en la mano, atajando auto. Hasta que llegaba a San Pedro, de San Pedro venía a Fracrán. Entraba más 5 kilómetros para adentro. Y después de allí, el Soberbio. Cuando llegamos al Soberbio, el templo que existía allí era una choza de lámina, toda podrida. Vino un viento, tumbó todo. Entonces nos metimos bajo una planta de míspero con un petromacito a gas. Y se juntaba esas viejitas, ancianitas, y mientras se predicaba ellos conversaban allá abajo. Hacían preguntas uno para el otro. Interrumpía la predicación. Y cuando yo me ponía mal, yo me callaba un poquito y seguía predicando. Y sentía que estas personas no venían porque Dios lo trajo. Después, si Dios lo trajo, que le cuesta abrir los oídos para que entienda. Entonces de allí fuimos, quedamos 3 años y medio. Levantamos 3 anexos. 3 anexos en la colonia. Cuando estaba muy bien prosperado, fuimos trasladados a Virasoro Corriente. Allá no conocía a nadie. Y en aquel tiempo era así. Va o te retiras del ministerio. Deja la iglesia para otro. Y como la familia era chica, no teníamos hijos, solamente uno. En ese entonces ya era ministerio, solo Sí. el Señor es Dios. Solo ese era Dios todavía. Ahí vos tenías que ir a la conferencia sí o sí cada año. Y la iglesia nace con 10, 15 personas, junta los relatorios, hace bien los papeles y envía por correo. Y cuando iba a la conferencia tenía que llevar los libros de caja, y ahí tenía que leer todo ahí y pasar el informe. Y ahí decía la pregunta, ¿por qué tan poco fondo? ¿De qué vive este pastor? Por fe. ¿Entendés? ¿Y cómo camina? Con el hijito en el hombro, 30 kilómetros, 20 kilómetros por dentro del monte. Y ahí atajaba los autos, si te levantaba, si no, te llenaba de polvadera y se iban. A predicar la palabra. A predicar la palabra. Llegaba, encontraba a la gente ya esperando, de carro, de buey, con tractor, otros a caballo. Entrábamos en esta casa de familia, en un galponcito, y nos ponía atrás en unas bolsas de cereales que estaban ahí como, y ahí esperaba el horario de culto. Cuando llegaba el horario de culto, se amontonaba de gente, parados, otros sentados arriba de un cepo, otros arriba de una lanza de carro, y cuando comenzaba a disertar la palabra, comenzaba a desplomar esta gente solito, y demonio gritar. Entonces se te daba mucho gozo, iba y venía a pie, impulsado por este gozo. Todo lo que queríamos es ver Dios obrar. Y el poder de Dios y el temor a Dios aumentaba. Y la búsqueda era mucho más para perfeccionar la santidad. Siempre era la santidad como base fundamental. La santidad. Apartarse de todo lo que significa pecado verbal, pecado de palabra, de pensamiento y de hecho. Y una vida consagrada. Entonces tener la mente de Cristo. Ya cuando fuimos a Virasoro, nos llevaba, dice el pastor, dijo, lleva usted con tu familia y lo derramo ahí en Virasoro y nos vamos a Buenos Aires. No conozco a nadie. Pero no fue así porque fuimos a Posada, el tiempo nuestro pastor que era supervisor. No puedo nombrar porque yo aprendí no nombrar a la gente. Cuando hablamos algo, no decir el nombre de la persona. Pero teníamos un supervisor. Y ese 3 días de campaña en Posada, después íbamos a pasar por Virasoro y yo llevé a mi familia a la casa de la mamá, con el guricito, y ahí me puse ahí en Posada, orar, ayunar, hasta que llegamos lunes y martes en una plaza, en una canchita de fútbol. Fue el único lugar que el intendente nos cedió porque no quería dar el centro allá para nosotros, en la plaza. Primera noche era lunes, no se juntó nadie. Veía a la gente sentada en los muros, escuchando la música. Y yo me entró desánimo. Acá tengo que quedarme. Bueno, la otra noche sí, vino como 300 personas. Dios hizo un milagro. ¿Y a dónde vivo yo?
¿Dónde voy a poner mi gente? O sea, le Porque- mandaron sin alquiler de casa, sin Nada, nada. nada, nada. Pero enfrente, pero yo había tenido un sueño que yo no me preocupe, que nuestro papá tenía una casa en mi sueño. Pero era sueño. Yo miré, había 2 casitas de madera y una placa que decía se vende. Fuimos con el pastor supervisor y el otro a buscar el hombre que estaba encargado. Sí, en aquel tiempo era dólares por peso. $6,500. $6,500 más el agua y la luz y un programa de radio de 100 pesos por mes, todos los días. Había solo una radio secular y no había programa de ningún evangélico. La iglesia estaba llena de religiosos. Nosotros empezamos a predicar en la radio, irse a los campos, orar. A veces amanecía en el campo, a las madrugadas, todo el día venía a la radio, predicaba y volvía de vuelta. Llegaba la noche, ahí fuimos, el ministerio dio la seña del negocio y yo firmé 10 pagarés. Temblaba mi mano, sin ningún peso. Bueno, colocamos el agua, la luz y empezamos a juntar a la gente porque la casa estaba todo dividida con reparticiones. Estábamos metidos en la otra casita, bajo una planta de mango. La gente que venía ahí no precisaba poner mano, se manifestaban. Y gente sanaba tremendamente que hasta yo pensaba, ¿cómo puede ser eso? Ahí yo descubrí que cuando tú eres valiente y entras por fe, Dios también obra. Porque cuando uno se acomoda, cesa el poder de Dios. Uno de los peores enemigos mío fue la comodidad. No querer sufrir, no querer avanzar, querer acomodarse. También el poder de Dios se limita. Se aplaca, ¿Eh? se detiene el poder de Dios en la comodidad. Sí, cuando uno se acomoda, en cualquier actividad que vos haces, vos buscas lo más fácil, entonces te limita, entonces te queda, no hay progreso. Entonces cuando vos sos valiente, te metés por fe en un lugar que vos no sabés qué va a dar, entonces Dios te ampara. Gente que tenía huesos rotos, hernias, personas de años endemoniados se liberaba. Fue muy famoso. Después abrimos las reparticiones y pusimos cepos, los mismos cepos de la casita. Sacamos el piso de madera, clavaba una tabla de un cepo al otro, ya como, pero la gente no entraba, todo porque era chica la casa como esa acá. Quedaban afuera mirando. Y ahí predicábamos, no tenía, para hacer la primera parte no había. Músico no había. Entonces teníamos que hacer todo. Cantar, de hacer la primera parte, todo. Tenía que empezar el culto, tenía que presidir el culto solito, levantar la ofrenda, no tenía ninguna comisión. Entonces, la gente venía, nunca se hablaba de ofrenda ni de diezmo, nada. Y usábamos la capa esa. Yo ponía la capa porque estaba en el oratorio. Salía del oratorio, ya mi señora estaba cantando, entraba, oraba el Padre Nuestro aquel tiempo, y ya con la capa, a un calor, y ahí ministraba el culto. Hasta que creció la iglesia, ahí formé una comisión, enviaba los relatorios, el primer culto ya enviaba fielmente los diezmos a Buenos Aires. Este fue siempre lo que aprendí, ser fiel en todo. En todo. Y no predicaba diezmo, la gente venía y decía, usted no habla de diezmo. Desde el Nuevo Testamento, el diezmo es mucho más que en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento era impuesto, tenía que hacer, aunque no quiera. Era una ley. Era una ley. Y en el Nuevo Testamento está la ley del Espíritu, que es más fuerte que la ley del hombre. Y cuando el hombre es espiritual, que está lleno de Dios, la ley del Espíritu le hace dar con gozo, con alegría. Y Dios ama y bendice el dador alegre, no por necesidad ni por mandamiento. Y cuanto más lo haces, más brota este deseo de hacerlo. Nace una caricia con Dios y anda feliz. Entonces, juntábamos, la gente traía. Y yo decía, firmé 10 pagarés.
de 360,000, más 100 pesos más de programa de radio que nos tenía que sacar del aire todos los días, más el agua y la luz. Dice, ¿de dónde saldrá eso? Cuando miraba, estaba lleno la cajita de plata, sobraba. Levantaba un pagaré cada mes y ya terminamos de pagar, teníamos los papeles de la iglesia y comenzamos a hacer la casa pastoral, porque tenía 2 plantas de palta gemela atrás y se ve que fue quemada una basura y era inmensa esa planta, lleno de fruta. Y y agarra mucha tormenta, tornado. Le tiró arriba de nuestra casa. No nos mató porque agarró la punta para allá. Amanecimos bajo una mesa. Marquito estaba junto con nosotros. Marco da Rosa. Sí, Marquito siempre nos acompañó, tenía 14 años aquel tiempo. Joven. Niño era él, adolescente todavía. Fiel, siempre lo mismo. Entonces se metió bajo la mesa y había una parte que tenía unas tablas. Amanecimos ahí. Otro día se llenó de hermanos a arreglar. Seguimos otra vez, hicimos la casa pastoral, yo cavaba el pozo, mi señora sacaba tierra. O ella cavaba y yo sacaba la tierra de Pozo Negro. Y ahí viene un hermano de Corriente y me ayudó un poco para levantar las paredes. Hasta hoy está la casa pastoral. Y tuvimos 2 años y medio. En este tiempo que estuvimos por ahí, se vino la división, nos separamos de Brasil. Nos separamos del Ministerio de Brasil y creamos con el mismo fichero y con el mismo presidente que teníamos acá, otra denominación. Entonces se pensaba, ¿qué nombre vamos a poner a la denominación? Pero los papeles era cambiar denominación nomás, de nombre. Hasta que pusieron Camino Nuevo. Ahí se separan del ministerio, solo el Señor es Dios. Sí. Solo ese era Dios. La placa estaba ahí. Ahí nosotros pusimos una placa Camino Nuevo con el mismo fichero 1129, y personería jurídica, todo, el mismo presidente, todas las autoridades argentinas, sin prestar servicio a Brasil y sin enviar nada a Brasil tampoco. Entonces Brasil no se pusieron bien, no estaban de acuerdo. Y entra una persecución, un descontento de parte de Brasil. Quedó un sentimiento con respecto a ese ministerio, pastor, o la iglesia, los pastores se pudieron desligar rápido del nombre, solo el Señor es Dios, o quedó algo ahí todavía agarrado. Sí, muchos pastores se separaron, porque viste que al separarnos del Brasil, sacamos algunos rituales que eran inválidos, por ejemplo, el uso de la capa, la oración del Padre Nuestro al entrar, fue sacado. No necesitaba manga larga, que tenía que sí o sí, manga larga, corbata, no, lo que pensamos es la unción, de renovar la unción. Muchos pastores quedaron reclamando por qué no se ora el Padre Nuestro, porque la gente idolatra, por ejemplo, vamos a decir, reglamentos, cosas así, rituales, y queda amando esas cosas. Y piensa que por esas cosas viene la unción, el pico del arca, toda esa cosa, hasta el púlpito tenía piquito así. Entonces muchos quedaron con... Identificaba eso al ministerio, ¿verdad? Sí, eso significaba el ministerio de Brasil. La gente de muchas iglesias se fueron también, quedaron vacías, como acá en San Vicente, se fueron casi todos. La iglesia de Virasoro solo pasaron por abajo, cuando yo venía de los ayunos, estaban todos enfrente esperando. Mucha gente. Y miraron la placa y decía Camino Nuevo. El número de fichero es lo mismo. Y hay poca gente miró eso y me dijo, ¿por qué verde la placa ahora? ¿Y por qué no tiene la lamparita esa? Esa la lamparita, ¿sabe qué decía los correntinos? Era una lámpara que tenía un fueguito así. Él decía el helado. No tiene más del helado. El helado. Sí.
Ahí dijo, no, nosotros nos separamos de Brasil. Qué bueno, qué bueno. Y entraba a orar. Estaba enfocado en mi persona, no en el ministerio. Entonces, todo depende de cómo lo enseñas. Primero vos tenés que ser un ejemplo, llevarle a Cristo a la gente. Fíjate que teníamos un lugar de oración. Yo a mí, meta era juntar todo lo que querían orar, sin ascensión de iglesia, nada, nada. Usted está en la iglesia, ¿dónde te vas para el campo? Había un guricito de 5 años que me enseñó un lugar que es un túnel donde hace una ensenada. Ellos hicieron tipo una alcantarilla grandísima. Y allí orábamos. Y la gente de las Marías que se convertía, sacaba vacación y en vez de ir a las playas, decía, quiero vacación para ir a la casa de Dios, conocer a Dios con el pastor. Cuando le dio un tiempo ya no entraba más la gente allá. Una mañana nosotros entramos a las 5 de la mañana, empezamos a sentir la gloria y la gloria con gente de otros ministerios también. Hasta un católico estaba ahí. Y el católico solo decía, quiero lo que tiene esta gente. Quiero lo que tiene esa gente. Yo escuchaba que le decía. De pronto comenzó a hablar un idioma que estremeció el lugar ahí. Cuando paramos de orar, le pregunto a los ancianos, ¿qué hora es? Después de las 5. Él dice, decime. 9 de la mañana, él dijo, no, 3 de la tarde. Desde las 5. De las 5, sin levantar. 3 de la tarde. Dios tomó lugar. Dios tomó nuestra mente. Y uno se reía porque no hay palabra. Se te van las palabras. Ahí entendía que el don de lengua es para descansar el intelecto. Porque el intelecto, cuando vos hablas, orar en conocimiento, sabiduría, se te van las palabras y repite lo mismo. Y cuando el Espíritu Santo te toma en lengua, descansa tu mente. Y el Espíritu y tu espíritu adora al Señor. Por eso es que hay que hacerlo en privado. Entonces, cada vez que tu boca fluye, pero vos podés parar también. Muchas veces me aconteció de decir, no estoy inventando. Y me callaba. Y me enfriaba el alma. Entonces le decía, no, Señor, dame otro género. Puede ser copia. Por ahí venía otro género. Prendía el fuego de vuelta y seguía. No podía parar más. Cuando le daba las 6 de la tarde, veníamos felices. Y la gente que sacaba vacación iba para allá. No se iba más a las playas. Iba a la oración. A la oración, que era lo mejor. Entonces yo les enseñaba la oración eficaz. La oración eficaz solo Cristo te da. Bueno, vos tenés que pedir, no que Jesús te enseñe a orar, que te dé espíritu de oración. Espíritu de oración es el espíritu de Cristo que toma célula humana y se expresa directamente revelando al Padre y al Hijo a tu espíritu. Por ahí tu intelecto no está capacitado todavía para entenderlo, pero sentí en tu alma gozo, paz, confianza, todo. Te sentí tremendo y no tenés miedo. Había un señor al lado que era un policía retirado. Cada vez que yo decía siervo, él decía, te voy a mostrar con mi pistola, te voy a hacer volar la cabeza. Para mí no es nada eso. No es gran cosa que un hombre muera por Cristo. Gran cosa es que Cristo muera por un pecador. Me fui a comprar algo y él me dijo, para mí, yo te dije, cuando gritabas, te arranco la cabeza. ¿Y qué pasó? Le dijo, me agarró un dolor muy fuerte y yo dije, porque yo soy católico, fui solo cuando me casé en la iglesia. Tengo mi religión, no tengo por qué escuchar ese griterío ahí. Entonces aprendemos a gritar mucho, por eso estoy fundido de los pulmones. Después hablamos sobre este tema. Ahí él dijo, tal vez esta gente están con Dios. Y si están con Dios, este Dios me sana. Vino algo caliente en mi cuerpo, me quedé sanito. Ahora yo defiendo. Y me pongo acá a escucharte. Yo le decía a los hermanos, en la vigilia no gritemos. Cuanto más bajo controlemos la voz,
porque los vecinos quieren dormir, vamos a ser prudentes. Porque aprendimos a ser pentecostal con grito. Si no hay grito, no hay unción. Entonces, estos gritos emocionados son buenos, pero hay gritos que se arranca gritando frío. Eso te revienta el pulmón, la garganta. Y si el predicador no tiene buena garganta, ¿con qué va a predicar? Cuanto más cierra la garganta, más tiene que hacer fuerza para poder escuchar la voz. Y más que los músculos de los pulmones, los tejidos, te revientan. Y este me trajo serio problema pulmonar hasta el día de hoy. ¿Faltó enseñanza en eso, pastor, no? Sí. Entonces, ahora yo aprendí a decir que escuchen bien lo que yo digo. Y hable pausado, tranquilo, y si es posible, micrófono lejos, no pegado. Así que teníamos la costumbre de pegar el micrófono y el golpe de los labios sale en el parlante. Y cuando grita y apresura las palabras, se le pega una palabra en la otra. Y lo que tiene deficiencia auditiva, en los oídos no entiende nada. Pero esa fue una mala enseñanza de los líderes. Sí. En expresar la unción como hablar fuerte. La gente se confunde en el que habla fuerte tiene unción y el que habla pausado como que no. Porque el asunto es estar lleno del Espíritu Santo. Hable como hable, o fuerte o despacito, da lo mismo. Entonces vos tenés que hablar pausado, separado una palabra de la otra, que llegue al oído de la persona, sino porque alguno va a decir, ¿qué dijiste? ¿Viste? Y eso no te va a hacer, la gente no te va a hacer. Y hay algún viejito que está sordo, se levanta y se va a la casa porque no entiende nada. Otro dice, el salón a veces es grande y hace mucho eco. Es peor todavía, mucho eco. Y es una imprudencia del predicador. Otra cosa que los predicadores teníamos y tenemos. Transpirar, de hacer gesto, movimiento y saltar. Los gestos y los movimientos que uno hace no coopera para nada, porque puede parecer un gesto antipático también, o una careta que ofende a la persona, porque le toca el tema criticando un pecado con un gesto, y la persona que tiene ese pecado no viene más, porque sin darte cuenta vos hablas. Entonces hay personas que se levantan. Otra cosa, no hablar nada, pero absolutamente nada, en el púlpito que haya oído en la calle, porque nos cargamos de chismes y sacamos en el púlpito, y ese mata la unción, destruye la unción, y pecamos contra Dios y pecamos contra el prójimo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hablar Biblia, absolutamente Biblia. Y cuando uno queda nervioso con algo, anda a orar y quitar este sentimiento, esta emoción de la ira, porque si hay que tener una buena educación, tiene que tener una educación, practicar la educación emocional, de la ira, de la alegría. A veces sobrepasa el gozo y habla pavada. Y a veces quiere corregir las personas con una profecía que Dios no mandó. Que Dios no dijo. No. Entonces quiere doblegar a las personas con eso. O maldecimos. Eso todo sucedió con nosotros, con todos nosotros. Otra cosa que tiene el pastor y los predicadores, que se llama crisis. Crisis es una crisis de predicador. ¿Cuál es? ¿Qué predico? Entonces agarra todo improvisado, porque no lee mucho la Biblia. Si lee, se olvida. Pues tiene que tener series de mensajes archivados en el cerebro, y si es posible textos de memoria, porque tuve una experiencia con Dios. Yo me arrodillaba a los montes y decía, leo a dónde la Biblia, abría, aquí yo leí, pasaba la hoja, no, acá también leí. De pronto me arrodillaba para orar y decía, ¿lo sabés de memoria? Y como si nunca hubiese leído. Tratar de grabar en el cerebro, versículo por versículo,
textos por textos. Y tenemos muchos. Cuando tú quieres contextos, tu cerebro tiene. Por eso Jesús dice, y el Espíritu Santo te dará la palabra y os hará recordar. Él no dice que te viene a revelar cosas que tú no has leído. Sino lo que leíste. Recordar significa lo que haber oído o leído. Entonces, el siervo de Dios tiene que saturar su mente de palabra. Otra cosa, la unción, todo recibe llenura, pero mantener la llenura. ¿Vos sabés cuánto vale ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué tesoro grandísimo tenés? Por eso Jesús dijo, yo os daré otro consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el otro consolador? Es Él mismo convertido espíritu y vida. Porque cuando Él muere y resucita, Él se convierte espíritu y vida y viene a morar dentro de nosotros. ¿Cuánto Él pagó para ser ahí? ¿Cuánto pagó? Y Él te lo da. ¿Y si despreciamos? ¿Si descuidamos? Y no necesita cometer pecado grave para que se te vaya. Es solo no dedicarse, no permanecer ahí. Por eso Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si permaneciereis en mi palabra, en lo que os he hablado, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? A Dios en toda su plenitud. Nunca paramos de conocer a Dios. Cuanto más conoces, más quiere conocer. ¿Cuándo terminamos de conocer a Dios? Cuando le veremos cara a cara. Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes. Pero cuando morimos, estamos presentes. Entonces, el que nos llamó nos perfeccionará hasta el día de su venida. Lo que tenemos que aprender a tener es un corazón sensible al Espíritu y un alma temerosa. Lo que decimos, lo que hablamos, cualquier palabra ociosa que decimos, pagaremos caro. Él me enseñaba la unción de aceite. Culto de unción de aceite, sí o sí. Es otra cosa que es incorrecto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te usa cuando quiere, como quiere. Y Él te puede guiar a hacer una unción de aceite. Y vos tenés en la mente cuando tiene que hacer la unción y no poner regla a Dios. Hoy es culto de revelación, mañana culto de unción. Entonces vos estás poniendo pautas y reglamento a Dios. Un día Dios me dijo, mientras me organizas, yo no te puedo organizar. Organizamos como Dios tiene que funcionar. Sí. Queremos ponerle a Dios dentro de nuestro concepto. Y ahí nace la religiosidad. Ahí donde nació las reglas religiosas y los mandamientos y los reglamentos internos del Evangelio y también de otras religiones. Cuando el Espíritu Santo me usaba en revelación, yo no oraba por revelación, tenía mi primo que oraba, pero cada culto él llamaba, Dios me revela una persona, no se sabía si era hombre o mujer, por lo menos que tiene problema familiar. ¿Quién no tiene problema familiar? Escuche que Dios está hablando. Bueno, y Dios me dijo, una persona que tiene tal y tal cosa. Un día el pastor reveló, dice, pero como él no tenía mucho estudio, él no sabía lo que era útero. Él dijo, Dios me revela un hombre que tiene problemas en los ovarios. Un varón. Y gritó otro, hombre no tiene ovario, pero Dios te va a dar uno, bien sano. Yo me di cuenta que era mentira. Que estaba inventando. Sí. Después otra chica que yo conocía, como vivía. Estaba orando y decía, porque ella fue llamada para orar por revelación y pasaron por radio. Dios me revela problema familiar. Toda familia tiene problemas. Una persona que tiene un dolor acá en la pierna. Yo quedaba confundido. Yo le preguntaba a mi primo, ¿cómo te revela y yo no puedo? Y uno dijo, Dios me muestra una flechita de oro en la cabeza de las personas. Bueno, no dudo, puede ser, con él. Pero para mí no pasó nada. Y él dijo, es fácil. Vos tenés que decir por fe. Dios me revela tal cosa. Bueno, entonces yo me callaba. Y oraba a Dios y le dije, anhelo ese don, pero auténtico.
hablando con un pastor anciano, el hijo de picardía de pastor. Entonces, esto la gente se van y se van y se van y junta mucha gente porque quiere ser revelado. Ahí para convocatoria. No era un milagro. Un día yo estaba orando en una congregación y entra un hombre, fue la primera vez que Dios me revelaba, una barba grande y sentó en la puerta, nunca lo había visto. Y cuando yo me pongo parado, yo conocí a ese hombre en el espíritu, pero todavía tenía duda. Es mi sentimiento. Cuando seguí predicando, de vuelta. Entonces yo dije, no, ahora voy a meter un fogonazo. Si es verdad, es verdad. Si no, es mejor que la gente me llame de falso y no me quieran más. Y se burlen de mí. Venir a hacer 30 kilómetros a pie y volver a pie a la medianoche llegar en casa. Sin ganar un centavo. Que gano ni material ni espiritual. Y todavía inventar que Dios lo dijo. Le señalé al hombre y le llamo adelante. Le dije, mirad a la gente. ¿Por primera vez viniste? Él dijo, sí. ¿Me conocía? No. ¿Vive a dónde? Acá. Nos escuchen, gente, todos. Después de las 3 de la mañana ese hombre no duerme. De fuertes dolores en las articulaciones. Pasa remedio y el hombre se arrodilló de golpe, llorando. Nunca fue a la iglesia ahí. Él era criado en otras iglesias. Él se fue a la casa. Yo dormía en ese lugar para ir temprano, era muy frío. A la mañana el hombre me estaba esperando a la orilla del camino, me llevó, tiramos a mi papá. Mi papá es anciano, muchos años de una iglesia. Y yo nunca vi una cosa de esa. Me cayó un fuego sobre mí y yo me arrodillé. Estoy sano. Y ese hombre fue a Brasil y me compró una bicicleta, ya no iba a pie más. No sé si se convirtió o no se convirtió, pero yo no hacía templos en ese lugar. Estaba lleno de templos cerrados por acá, otros cerrados para allá. Otros entre semana entera no había culto. Solo fin de semana. Ahí yo sentí que la revelación vino. Y ahora que tenés que tomar tu mentalidad espiritual. Si tu mente está embotada por lucha, dificultad, chismerío, porque el pastor, hay un espíritu que tiende a tomar el psiqui nuestro. Es cuando entra y no me están respetando como pastor. Están pasando por encima de mi autoridad. Yo decreté una ley y fulano el obrero está queriendo hacer otra. Y agarra una impotencia del pastor y un odio. Y es el peor peligro para robar la unción. Es como si frisuró Una ira. una ira. Y ahí pasa al lado y lo saluda. Y después dice, voy a una reunión y voy a tratar duro con él. Ahora, ¿cómo resolver ese problema? Porque está juntando gente y está juntando problemas. Porque no todo lo que se reúnen tiene tu mente. No todo tiene la capacidad que Dios te dio. Entonces el diablo trata de quitar lo que Dios te dio. Y él conoce la mente del hombre. Y queremos que el Espíritu Santo obre. Y el Espíritu Santo no va a llenar vasijas fisuradas. Llena sí, pero derrama todo de vuelta. Él no echa afuera, Él nos da la gracia. ¿Pero qué? Nuestra vasija está fisurada. Tenemos que orar y ayunar para corregir todas las grietas que tiene nuestra alma. Porque el alma es el asiento de la emoción. Si la carne está fuerte, el alma va detrás de la carne. Si el espíritu está fuerte, entonces el alma se despega de la carne y va detrás del espíritu. Entonces, los espíritus que usted expulsa, los demonios, ellos conocen a Jesús y estuvieron allá. Es lo mismo. Ellos no murieron. Ellos saben todo. ¿Y sabe cuántos 1000 cristianos, buenos cristianos, ellos arruinaron? Y dieron tremenda zagadilla. Los mismos espíritus. Por eso preguntaron a una abuela de 100 años, ¿qué me cuenta de los creyentes? Usted que se crió dentro de la iglesia. Pocos han terminado bien. Temprano o más tarde entró el orgullo religioso, el orgullo ministerial,
y no nos damos en cuenta. O la envidia, que no nos damos en cuenta. Para descubrir si tengo envidia, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo, revélame los síntomas de una envidia. Ahí sí, yo tengo que descubrir el síntoma. Si tengo orgullo, revélame el síntoma del orgullo. ¿Cuál es el síntoma del orgullo? Es cuando me enojo, cuando alguien me corrige. Por ahí, usado por el diablo puede ser una persona para corregirte. Y yo decía, ¿quién es este pecador miserable? Entonces, agarrás esta palabra como constructiva y vaya de rodillas y examinala. Si fue el diablo que te acusó o fue el Espíritu Santo que redarguye. Hasta que el Espíritu Santo... Ahora, ¿cómo conoceré a mí mismo? Mientras no lo conozco a mí mismo, los años van a dar el resultado de cada actitud. Con los años sabré quién soy. Con los años. Los años hablan. Porque tuve muchos conceptos equivocados de mí mismo. Ahora, cuando pecamos ayunando, cuando ayunamos, después queremos gobernar a Dios. Pensamos que por el ayuno, Dios tiene que bajar del cielo y hacerme los gustos. ¿Cuál es el ayuno que agrada a Dios? Desatar todas las ligaduras de impiedad y conocer a Dios y su temor. Ahora, ¿para qué ayuna? Dijo un pastor cuando me encontró orando y ayunando. Le dije, yo no tengo respuesta. Le dijo, hay que proponer tu ayuno. En nuestra iglesia manda así, para orar por revelación y y para tener un buen auto, una buena casa. No. Yo tengo que ayunar para quebrantar mi carne, hacer menguar la naturaleza humana, para que el Espíritu de Cristo me llene y me revele en mi corazón pecado que yo no sé que es pecado y lo tengo. El pecado inconsciente no es tan perjudicial, pero está ahí. Pero con el tiempo es una mugre que te va a tomar campo y empañar tu mente espiritual. Entonces es necesario. Por eso dice, no quiero saber mi pecado. No te hagas la vista gorda con tu pecado. Aunque no sepa, es pecado. Pequeño o grande es pecado. Dale el nombre correcto. No digas debilidad porque te está engañando a ti mismo. Está en pecado. Es pecado. Sea Pastor, de palabra, sea de pensamiento. Algo que usted diga con los años que usted tiene en el ministerio, la experiencia, que usted puede decir, esto yo debería hacer mejor. Mirando atrás, y es lo que soy. Pero no, por eso voy a quedarme ahí, estático. Gracias, ya llegué. Nunca llegué a ser la persona que quise ser. Yo podía ser 10, 15, 20 o 100 veces más que ahora. Pero no culpo a nadie, sino mis propios pecados, consciente o inconsciente, que nunca fue tratado con él. Para eso tenemos que ir a la luz. Cuanto más candente, más clara la luz, más da evidencia de la falla pequeña que tenemos. Y urgentemente tiene que corregir eso. Corrija, sea pequeño o sea grande. Dios mío, no espere caer en un tremendo adulterio para poder decir pequé. Porque los pecados grandes te separan de Dios. Y los pecados veniales, que son los más pequeñitos, se amontonan y con el año son grandes. Nunca paremos de reconocer que estamos en el cuerpo. Por eso Pablo dice, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dice, tratemos de en el cuerpo o fuera del cuerpo ser agradable a Dios. ¿Cómo tiene que ser agradable a Dios? No quitar la visión de ti mismo, de quién eres. Y como soy, ¿qué digo? Cada anochecer tengo que decir, ¿cómo me fue el día? No, hoy hice el bien, le di un plato de comida al prójimo, hoy oré por un enfermo. Esto no te salta en la cabeza, nunca. No fuiste vos, fue el Espíritu en ti, tú eras una herramienta. Vamos a ver lo que mi carne hizo. Hoy me enojé, hoy me puse triste. Me duele el pecado de no hacer lo que tenía que hacer. Me duele el pecado
de cometer a la ligera cosas que se me escaparon de la boca o pensar mal de una persona, juzgar a una persona dentro de mí mismo. Por ejemplo, yo veo a alguien sufriendo y le dije, no, se está pagando. Y a veces un hermano de la iglesia. O si no está pasando por una circunstancia, habrá pecado grave. Va a tener que confesar. Le hace como hicieron los amigos de Job. Y Job decía, ¿qué decía Job? Callado. En ningún momento le atribuyó despropósito. Por algo Dios está trabajando conmigo. La disciplina del Señor siempre es grata para aquel que ama al Señor. Porque Dios nunca disciplinará al que no es hijo. Qué tremendo, pastor. Yo, la verdad que cuando uno empieza a escuchar esas cosas, uno tiene la nostalgia de ese fuego que había, ¿no? Pero también tenemos que saber que muchas veces era un poco de emoción, ¿no? Y nosotros en este tiempo, yo hablaba con la pastora, con su esposa, y decía que queremos mantener esa llama encendida, eso que ustedes vivieron, eso que ustedes pasaron, ese proceso, que esta generación que viene, que no tenga miedo a pasar, que no tenga miedo a soportar las aflicciones, que sin lugar a duda va a venir, ¿verdad? Sí. Va a venir, no va a parar eso. Sí. ¿Qué consejo usted le da a los pastores nuevos que están viniendo? Pastores que quizás usted hoy ya por ahí no conoce o no registra. Yo mismo, ¿no? Que estoy viniendo muy de atrás. ¿Cuál es el consejo para nosotros para mantener ese fuego, esa llama encendida en este tiempo? Sí. Los pastores nuevos, por ejemplo, hay que mantener dos cosas. Es como que está pasando con una lancha el río. Tiene que tener dos remos. Si no, gira en torno y no pasa del otro lado. ¿Entendés? Conocimiento y unción. La unción es la que va a revelar el conocimiento. Conocimiento sin unción es el conocimiento muerto. Es solo intelectual, es dentro de la cabeza. Entonces podemos hablar bonito, podemos emocionar a la gente y agarramos una práctica de mover con la emoción de la gente. Termina el culto, la gente dice, qué hermoso culto, le oré un montón, o había bastante gente. Entonces, la unción no. La unción te da la mente de Cristo para que cada frase que leas, lea con el sentimiento de Cristo o el sentimiento del apóstol. ¿Por qué? Porque las palabras son expresión de pensamiento. ¿Cómo vas a grabar tu pensamiento en el mío? Con palabra, para que yo tenga el mismo pensamiento tuyo. Pero ¿qué pasa? Si yo pienso igual que vos por medio de tu palabra, vos me hablaste y me diste todas las dicas que tiene que hacer, yo sé, pero no tengo el amor que tú tienes en lo que tú estás haciendo. Voy a hacer con el conocimiento, pero no con el amor que tú tienes en lo que es tuyo. Hasta que el pastor o el obrero no amas como Dios ama, no ve como Dios ve, no gime como Dios gime, entonces el todo tiene un conocimiento intelectual. El conocimiento de Dios es más que intelectual, es en el alma. Y no sale de ahí, queda ahí, se le impregna en tu corazón, día y noche. Por eso dijo Pablo a los Romanos, capítulo 12. Y él dijo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable. Porque puede ser vivo el sacrificio, pero no agradable. Tiene que reunir la condición. El cuerpo es de Cristo. Primero, mora Cristo adentro. Presente este cuerpo. Sacrificio, vivo que es voluntario. Agradable delante de Dios. Que agrade a Dios. Que Dios acepte. ¿Qué es vuestro culto? Racional. Culto racional significa 24 horas del día vos tenés culto. Dentro de tu mente, dentro de tu alma y dentro de tu corazón.
Tendrás la vida divina, que jamás se te va, pero tú tienes que aprender a conservar. Ahí Pablo le dijo a Timoteo, cuide de avivar el fuego del don de Dios que está a ti. Tú tienes un compromiso y tú sentís cuando este fueguito va apagando. Porque la luz va menguando y el calorcito también. Entonces, renueva cuanto antes, no te acostumbre a ese estilo. No te acostumbre con el mundo, con el sistema del mundo. ¿Qué dice la Biblia allá? Que dice que no entre de acuerdo y volverá a ser igual a los otros. Si tú no creces todos los días, no podrás juntar los que están abajo y levantar contigo a la altura. Sino al contrario, los que están abajo te llevarán rápido. Antes de ir cerrando, pastor, quiero que usted, le voy a tirar un nombre y que usted me cuente algo lindo. Un hermano que ya no está con nosotros, pero ha dejado un legado muy importante. Y creo que usted era muy amigo de él y vivieron cosas juntos. El pastor Celso Mota. Sí. Que usted vivió, que se recuerda a lo mejor, algo que ustedes hayan vivido juntos, que sufrieron juntos, me imagino. Sí. Algún testimonio que pasaron, algún momento que pasaron juntos con el pastor. Pasamos momentos muy lindos. Y yo no me puedo seguir la emoción de la pérdida de un gran siervo. No lo perdimos, porque fue en el brazo del Señor. Él desapareció de aquí, del físico. Pero deja un legado especial para nosotros, en todo. En su fidelidad, en su vida de santidad, experiencia que hemos vivido orando juntos, aprendimos mucho con él. Una persona llena de amor, una persona que sabía controlar sus emociones. Por ejemplo, Celso, cuando alguien le ofendía y no le caía bien, entonces él quedaba bien quietito, y no ofendía en ninguna parte, pero cuando tenía que decir esto está mal, él te lo decía, no es así, pero con un gesto de amor y mucha educación. Entonces él dejó un ejemplo para mí, y una gran parte de mis experiencias fueron heredadas de este gran varón de Dios. Y cómo él sufrió, cómo él se antepuso a los obstáculos cuando el ministerio sufría la parte más fuerte. Y fue un muchacho que se paró entre el bien y el mal con la espada de Dios en la mano y dejó para mí un ejemplo. No solo para mí, para toda la iglesia. Nadie podía señalarle diciendo algo que él hizo mal. Y otra cosa que él tenía, él nunca decía no. Estaba enfermo. Y él nunca decía no para la obra de Dios. Él iba como estaba. Y no temía lo que podía suceder con él. Y era como decía Pablo, el Señor es mi ayudador y no temeré de lo que me pueda hacer el hombre, ni al diablo, ni al mundo. Porque Dios nos dejó algo mucho más fuerte, irresistible, el Espíritu Santo. Está más allá de todo. Con Celso fue como si fuera un hermano, un pariente allegado, partió. Y la última hora que le estaba mal, yo le llamaba. Él me fue a visitar cuando yo estuve bien mal, llevaba una ofrenda, estar conmigo, orar conmigo. Y cuando yo pensé que él iba gordito, hermoso, bien fortalecido, y lo último, yo llamaba a la Mónica, ¿cómo está mi pastor? Cada rato, no te preocupes. Y él preguntaba, ¿Amaral no llamó? Y cuando él estaba mal una semana antes, no te haga problema de llamarme, yo estoy quieto acá en la cama. Entonces cuando hablamos un montón, y parece que se renovaba los dos enfermos. Y cuando vos hablas parece que te renueva todo, de Dios por lo menos.
Entonces, para nosotros fue algo que marcó nuestra vida, una persona, y podemos tener esta confianza de decir, hoy descansa en los brazos de Dios. Así Dios lo quiso hacer. Y levantará otro. Y habrá otros, y muchos otros. Y tiene una nueva generación. Hablando de eso, pastor, Sí, se viene la conferencia ahora de obreros y pastores. sí. Va a haber un nuevo presidente, nuevas comisiones. ¿Qué usted le diría a los nuevos que vienen para que cuiden el ministerio como lo cuidó el pastor Celso? ¿Cuál es el consejo que usted a la nueva organización que va a presidir este camino nuevo que va a venir? Sí. ¿Cuál es el consejo que usted le da al nuevo presidente, a los nuevos tesoreros, a los nuevos secretarios o lo que van a seguir, ¿no? Con respecto a lo que hizo el pastor y lo que ustedes vivieron? ¿Cuál es el consejo para ellos? Sí, la nueva administración, por ejemplo, el presidente es la cabeza de la administración, presidente, vicepresidente, todas las personas van a ser nuevos. Bueno, y estos nuevos que van a presidir ahora, que van a seguir el legado de Celso, lo que tiene que pensar en primer lugar es que la obra no es del hombre, es enteramente del Señor. Para así decir, ni nosotros somos nuestros, ni lo que comemos no es nuestro, ni los hijos que tenemos no es nuestro, nada es nuestro. Todo es nuestro en Él, es de Él. Pensando que la obra es del Señor. Hacer todo con conciencia. Con conciencia. El hombre prudente se sienta primero y analiza antes de tomar apuradas las cosas. Otra cosa que hemos visto que no fue bueno y nos resultó buenas cosas en la comisión. Consagrar apuradamente a las personas. Hermanos, gracias por acompañarnos este tiempo. Estuvimos hablando con el pastor Mario Amaral, un emblema, un hombre que ha dejado huella en nuestro ministerio. Hoy está ministrando desde la sombra, acompañando en la oración, acompañando a los nuevos hermanos que están tomando liderazgo de la iglesia. Eso habla de un hombre de fe, un hombre que tiene un corazón noble y que ha dado su vida por el ministerio. Y yo creo que no va a ser la primera entrevista, sino que vamos a venir un poco más a charlar con el pastor Mario. Le dejamos a él para que se despida de todos ustedes y esperemos que le haya gustado y la próxima va a ser aún más enriquecedor todavía. Pastor Mario. Bueno, Dios bendiga, muchísimas gracias por estar con nosotros y oren por mí para que me restaure para estar en la conferencia. Extraño mucho la conferencia, los ayunos, y para mí siempre fue algo especial. Que Dios los bendiga y que pueda servir de edificación para nuestra nueva generación que viene por delante. Dios los bendiga. Un abrazo.